salieron algunos estudios y algunos economistas a hablar acerca de cómo impactaron los aumentos en la inflación, en la economía diaria en realidad, cómo impactó la inflación en la economía de todos los argentinos, y parece ser que se dice que los alimentos subieron durante el mes de febrero un 5%, eso es lo que se estima poco antes de que se conozcan los datos de inflación. Fue lo que más aumentó, 5% los alimentos, y se dice que acumulan más del 60% a nivel interanual. Parece que los productos frescos, sí, las frutas, las verduras, fueron los que más empujaron este incremento, estos aumentos. Vamos a hablar al respecto con Héctor Polino, él es titular de Consumidores Libres, para conversar un poco acerca de estas estimaciones de cara a lo que será después el número definitivo de la inflación de febrero. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Carolina Yaruzzi te saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Héctor, un poco preocupados porque las estimaciones con respecto a la inflación son elevadas, ¿no? Sí, efectivamente, en los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 27 años cada 15 días, 21 productos de la canasta básica de alimentos nos dio en el mes de febrero un aumento del 4,29% promedio, y la suma acumulada 1 de enero, 28 de febrero, un aumento promedio del 9,54%. Los productos que más aumentaron fueron las verduras y algunas frutas, y eso se debe a dos causas que originaron que se quemara buena parte de la producción frutortícola. Por un lado, las altas temperaturas que existieron en varios días del mes de enero, que incluso se llegó a 40, 42 y hasta 44 grados de temperatura, y por el otro lado, la interrupción en el suministro de la energía eléctrica, claro, sobre todo en la zona de Edesur, que impidió que los motores que riegan las plantaciones no pudieran funcionar, y en consecuencia se quemó buena parte de las verduras de las plantaciones que existieron en las zonas de La Plata y Mar del Plata. Entonces se quemó buena parte de esa producción frutihortícola y en consecuencia elevó el precio de los productos. Por ejemplo, las zanahorias tuvieron un aumento en el mes de febrero del 30,77%, pero el acumulado en lo que va del año, 91% de aumento. O la selga en paquete en el mes de febrero aumentó 15,38%, pero en lo que va del año un 66,67%. La influencia de los aumentos en el mes de enero son muy grandes. Después, el tomate perita tuvo un aumento en lo que va del año del 52,17%. Y así podríamos continuar. Por ejemplo, la manzana aumentaron un 12,50%. Son aumentos muy significativos. En cuanto a los productos de almacén, el que más aumentó fue los huevos de color, que la docena aumentó un 20%. La harina un 15,69%, y el pan fresco un 16,67%. La leche sachet aditiva, sí, 9,5%. Es decir, aumentos muy importantes. Lo que aumentan los precios en la Argentina en 15 días, en muchos países del mundo no aumentan en esa proporción en un año. Héctor, y nosotros como consumidores, ¿podemos empezar a decidir
de forma un poco más consciente que ir a la verdulería, por ejemplo, y decir, bueno, no, esto aumentó, compro otra cosa, a modo hasta diría de protesta? Sí, cómo no, el boicot a la compra de determinados productos, eso lo hemos hecho en varias oportunidades en los periodos anteriores y con muchísimo éxito, y ese boicot también lo practican los consumidores de los países europeos, de los países de América Latina, etcétera. No lo hemos hecho en los últimos tiempos por el problema sanitario, que todo eso dificultó las compras, en fin, pero creo que vamos a tener que empezar a utilizar esa metodología, ¿no? Y además, yo vengo aconsejando a los consumidores que traten de comprar el producto que viene en el envase, en aquellos que son envasados, ¿no? El producto que viene en el envase más grande, porque el producto que viene en envase más pequeño, el producto en sí mismo sale muchísimo más caro que el producto que viene en el envase más grande. Por ejemplo, hay un conjunto de costos fijos que son similares independientemente de las características del envase. Por ejemplo, los costos de logística, que es el costo del traslado del producto del lugar de fabricación o elaboración al lugar de venta, es exactamente el mismo. El envase en sí mismo, el costo del envase en sí mismo, sea este de vidrio, de plástico, de lo que fuere, el costo es exactamente el mismo. La impresión, el costo de la impresión que está en el envase, donde están las características del mismo, del producto, es exactamente el mismo. El costo de la tapa del envase es exactamente igual. De modo que el costo del producto en sí mismo, que es el que consumimos, es mucho más caro el que está en el envase más pequeño que el que está en envase más grande. Y te pongo un ejemplo, podría poner muchísimos, pero un ejemplo. Por ejemplo, la pasta dental, sí, la de 30 gramos cuesta 170 pesos. ¿Qué quiere decir? Que cada gramo cuesta 5 pesos con 66 centavos. En cambio, la de 90 gramos cuesta 350 pesos. Pero el costo del gramo viene a salir 3 pesos con 80. Entonces, el costo del gramo de la pasta dental que viene en el envase más pequeño cuesta 5 pesos con 66. El que viene en envase más grande, 3 pesos con 80. Claro, no tiene relación, no tiene sentido. Básicamente hay que ir por... Además es algo que se consume. Claro, pero muchos consumidores, por razones económicas, tratan de comprar muchas veces el envase que viene en más pequeño, el envase con menor cantidad de gramos o de centímetros cúbicos. Claro. Ahora, si lo fabrican es porque se vende, porque tiene salida. Entonces el consumidor con menor capacidad económica muchas veces trata de comprar el producto que viene en envase más pequeño y puede comprar 3, 4, 5 productos, que en cambio si comprara los que vienen en envase más grande podría comprar 1 o 2 productos, pero el precio en sí mismo del producto que luego consume sale mucho más caro el que está en envase más pequeño. Lo mismo pasa con el que está en envase más grande. Claro, lo mismo pasa con el papel higiénico. El papel higiénico depende, digamos, la cantidad, o el rollo de cocina. Depende de la cantidad de paños y depende de la cantidad de metros. Muchas veces es conveniente comprar los que son un poquito más caros porque duran más, ¿no?
Claro, porque además, como te dije antes, el precio de la logística, el costo de la logística, mejor dicho, es exactamente el mismo, el costo del envase del papel es prácticamente el mismo, el costo de la impresión que tiene el envase, donde está el papel, es exactamente el mismo, de modo tal que luego el papel que uno va a utilizar sale mucho más caro que el que tiene menor cantidad de centímetros o de metros de superficie propia, ¿no? Héctor, y esto le hago la última, que esta es algo que siempre me pregunto y que no le encuentro respuesta, que ¿por qué en las verdulerías que están en los grandes centros urbanos, cualquier barrio, digamos, muy poblado de la capital federal, los precios son mucho más caros que si uno se va a la periferia o a alguna verdulería grande de algún barrio del Gran Buenos Aires, de alrededores de la capital, que la diferencia de precios es mayor? También hacen ofertas, por ejemplo, 2 kilos de limones X o 3 kilos de tomate tanto, y por ahí en capital te sale lo mismo 1 kilo. Claro, depende de varias circunstancias. En primer lugar, de el nivel socioeconómico de la mayoría de los consumidores de determinados barrios. Entonces, si hay barrios de la ciudad de Buenos Aires que viven consumidores que en su inmensa mayoría son de altos niveles de ingreso, el costo el precio de ese producto es más caro que si estás en un barrio periférico del Gran Buenos Aires, donde viven sectores sociales humildes, con menor poder adquisitivo. Además, tal vez el alquiler del local sale mucho más caro en una zona de clase media o de barrios de alto poder adquisitivo, que el alquiler de un local que está en un barrio humilde de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense o de la periferia. Bien. Entonces también hay gastos, conjunto de costos fijos que también luego inciden en el precio final del producto, ¿no? Hay que buscar entonces. Hay que buscar precios. Vos fíjate que hay además una enorme dispersión de precios. Aún en el mismo barrio, en la misma manzana, 2 comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, tiene precios diferentes. Te das cuenta la variación de precios si vos cambiás de barrios, es enorme. De modo que hay que buscar, hay que caminar, hay que tratar de ver aquellos comercios que más grandes, que tienen una mayor capacidad económica, mayor cantidad de productos, entonces tienen un conjunto de gastos fijos que son similares o proporcionalmente menores a aquellos locales más pequeños, ¿no? Donde los costos de energía eléctrica o de gas natural o de alquiler influyen muchísimo luego en la estructura de costos del producto que se está vendiendo. Héctor, le agradezco mucho por esta charla y seguiremos en contacto. Cuando gustes. Le mando un abrazo, hasta luego. Que sigas muy bien. Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, hablando sobre los aumentos, estos estudios previos que se hicieron al índice de inflación, que indican que los alimentos, sobre todo los frescos, subieron más de un 5%.